¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hemos leído todo lo que es este capítulo 6 para que nos podamos poner en contexto de donde nos encontramos. Nuestra atención en esta mañana va a estar en los versículos 9 al 11, pero tenemos que recordar que Pablo está tratando un asunto de iglesia. Es más, todo lo que llevamos de la carta de Primera de Corintios tiene que ver con cosas concretas con respecto a la iglesia. Y lo que está escribiendo ahora se dirige en primer lugar para los creyentes de ese lugar, que tiene que ver mucho también con nosotros. Problemas que han surgido, hay un problema de fornicación que se trataba en el capítulo 5, un problema de divisiones, de tensiones que se habían dado un poquito antes, ahora los pleitos que están surgiendo, quizá de las cosas muy pequeñas o de cosas prácticas. Y Pablo está tratando con todos estos asuntos cuando en medio de toda esta situación nos presenta estos versículos del 9 al 11. No erréis, dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? La primera cosa que nosotros tenemos que poner nuestra atención es en esta idea que Pablo pone, no erréis, no os dejéis engañar, no os confundáis. Porque aun cuando nosotros tengamos la Escritura en la mano, los creyentes en Corinto tenían a Pablo y los maestros, directamente Pablo inspirado por el Señor, hay una cosa que es fácil y que debemos nosotros de recordar, que podemos errar, que nos podemos equivocar, que nos podemos engañar. En realidad, hay diferentes maneras en las que cada uno de nosotros puede llegar a la confusión, al error, aun cuando tengamos la palabra. Porque si algo nos dice la Escritura, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, nos dice que tenemos el padre de mentira, es decir, Satanás, que nos susurra constantemente y que nos puede engañar. Que podemos tener algunas verdades y engañarnos con respecto a esas verdades, no solamente los conceptos de ellas, sino en la aplicación de ellas. Así que tener cuidado, que aun cuando seamos creyentes y el diablo no pueda estar en nuestro corazón, sí puede estar en nuestro oído y nos puede engañar. Por otra parte, tenemos otro elemento con el cual fácilmente nos podemos dejar engañar, y es el mundo. El mundo no se presenta en oposición abierta, sino que se presenta como ramera.
para seducirnos, para engañarnos. Así que nos presenta las grandes ventajas, las grandes bendiciones, la idea de la gran mayoría, que es la que puede regular o hacer los principios, y nosotros podemos dejarnos engañar, pensando que si la mayoría cree o piensa de esa manera, seguramente es la correcta, y no tanto los principios viejos, pasados de las Escrituras. El mundo, con toda esa luz y música que se nos presenta, nos puede llevarnos a los creyentes al engaño, como podemos ver en muchos conceptos e ideas o doctrinas, etc. El mundo tiene la tendencia de llamar a lo bueno malo y de llamar a lo malo bueno. Y nosotros muchas veces nos dejamos engañar por ella. Pero es que además de Satanás, el padre de mentira, y de este mundo engañador que nos rodea, tenemos nuestro propio corazón, que también recordáis en las Escrituras que nos dice engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y cuántas veces nos hemos levantado y hemos dicho, es que si yo siento esto, si mi corazón me dice esta cosa, debe ser buena. Y me temo que una gran mayoría de esas veces lo que siente tu corazón y lo que te está diciendo, dictando el corazón y tus sentimientos, te están engañando si va en contra de las Escrituras. Así que es muy fácil que la iglesia de Corinto y nuestra iglesia se deje de engañar, de errar por Satanás, por el mundo y por nuestro propio corazón. El engaño suele llegar con mucha facilidad y no solamente nos llega a nuestra propia vida, nuestro comportamiento regular en la casa, en el trabajo, etcétera, sino que a través de nosotros se introduce en la misma iglesia y fácilmente nos podemos dejar llevar con respecto a cierta ética, comportamiento del matrimonio, o si ahora el matrimonio se puede hacer entre un hombre con otro hombre, o con respecto a la dignidad de la vida, o con respecto a la autoridad de las Escrituras, etcétera, etcétera. Y no solamente nos engaña a nosotros, sino que también puede engañar, puede entrar dentro de la misma iglesia. Y claro está, con el engaño, con la confusión, entra fácilmente a nuestras vidas y a la iglesia el pecado. Y la actitud que podemos ver en la iglesia de Corinto, como ya hemos estado viendo en otras ocasiones, es fácil también para nosotros. Hermanos de aquí y hermanos de ahora, no erréis, no os dejéis engañar. Tened cuidado, porque podemos tender a olvidar ciertas cosas. Lo que Pablo va a hacer en estos versículos es 3 declaraciones. Dentro de todo lo que el contexto del versículo 9 al 11, creo que hay 3 verdades que son fundamentales, no solamente en lo que es la teología, sino que son fundamentales en nuestra práctica y en nuestra vida de iglesia. Podríamos desarrollarlo de muchas maneras, en muchos conceptos o situaciones, pero creo que lo podemos abarcar en estas 3 cosas. Primera declaración, que es muy importante, y que la tenemos que repetir domingo tras domingo si tenemos oportunidad. Fijaros lo que dice Pablo, versículo 9. No erréis. Y antes dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. Tenemos que decirlo, aunque seáis creyentes de muchos años, que llevéis muchos años en la fe, que hayáis entendido que la salvación es por gracia, por medio de la fe, que podáis ver que la obra de Cristo y la obra del Espíritu, como nos va a decir más adelante, es la obra completa para salvación. Sí, todas estas cosas son importantes, pero recordar una cosa, que es fundamental y que tendremos que repetir muchas veces: los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta gran verdad? Bueno, en primer lugar, lo que nos está diciendo es que hay un reino en medio de otros reinos. La palabra de Dios nos dice que están los reinos de este mundo, los países con sus gobiernos y autoridades, de estos reinos terrenales que se levantan y desaparecen.
Tenemos un reino espiritual que nos dice la Escritura que es el reino del diablo. Él es el príncipe de este mundo y por tanto él forma y tiene un reino. Acordarnos de esto también. El reino de este mundo con todas sus ventajas y desventajas o maldiciones y bendiciones. Pero en medio de todo esto, hermanos, no lo olvidéis, está el reino de Dios, que es el reino de los cielos. Esta es la primera cuestión que nosotros tenemos que estar tratando constantemente en nuestra vida y tienes que estar tratando en tu mente y en tu corazón. Esto no es el todo. Esto no es lo principio y el final de todas las cosas. Este mundo, con sus reinos y demás, son cosas pasajeras. Y si tú te estás volcando en todo lo que es de aquí, te estás olvidando de lo más esencial, que hay un reino que es de Dios y que es el reino de los cielos, o el reino de nuestro Señor Jesucristo, donde Él es el Rey. El reino de los cielos, que lo abarca desde el principio a fin de todas las Escrituras, tiene muchas características. Yo no quiero entrar en los detalles de ahora, en este pasaje, porque seguramente vosotros todos lo sabéis. El reino de los cielos no es un reino físico ahora, es espiritual, porque es el Rey, nuestro Señor Jesucristo, gobernando nuestros corazones y gobernando nuestras vidas, y que se va extendiendo a lo largo de todo este mundo y de nuestra generación, para llevarnos al lugar que nos corresponde, que es el cielo y la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que encontramos mucha oposición, pero que no será nunca vencido, que un día podremos estar por fin en la presencia de nuestro Dios, que nosotros no estamos buscando, la Escritura no busca el bienestar, siempre habrá pobres entre nosotros, nos dice la Escritura, nosotros no buscamos las cosas de aquí o hacer un imperio cristiano de ninguna manera, sino que lo que estamos buscando es algo que ha de venir. Empieza aquí, pero no es de aquí, no es de ahora, sino que está más adelante, que va, espero, formando en vuestros propios corazones, pero que está abarcando más allá. Hay un reino, hay un imperio que el Señor Jesucristo está levantando. Y eso es lo que nosotros estamos proclamando. La iglesia evangélica, la iglesia cristiana, la iglesia bíblica no está hablando de reinos aquí, de imperios aquí, sino que está hablando de algo que ha de venir después. No es de aquí, sino que es futuro. Y que aquí, que ese reino entra por herencia. No heredarán el reino de los cielos. Es decir, que ese reino de los cielos, por si acaso lo habías olvidado o el mundo te está induciendo a otra idea, el reino de los cielos no lo tienes seguro. Que algunos dicen no van a heredar el reino de los cielos. Que no es para todos. Que será solamente para algunos, puesto que aquí nos dice que el reino de los cielos no es para injustos. Los injustos no heredarán el reino de los cielos. Mira tu corazón, mira cuál es el estado, mira cómo estás viviendo, en qué cosas estás dependiendo y lo que estás buscando, porque si hay injusticia y vives en injusticia, nos está diciendo muy claramente Pablo a los corintios y a nosotros. Nos está diciendo que los injustos, es decir, tú, si eres injusto, no vas a heredar el reino de los cielos, porque el reino de los cielos no es para todo el mundo. Y cuando está hablando de los injustos, Pablo nos hace una lista. No es una lista que quiera ser completa, porque no abarca todos los elementos de los 10 mandamientos. Por ejemplo, aquí no está el crimen, el asesinato, pero sabemos que la ley dice no matarás. A los jóvenes no está diciendo aquí no ser rebeldes a los padres, pero los 10 mandamientos los tiene. Lo que sí podemos pensar es que Pablo está trayendo una definición de cómo se expresa la injusticia. Es decir, aquellos que son injustos son aquellos que son fornicarios, o que son adúlteros, o que son idólatras, etcétera, etcétera.
Y quizá lo que está haciendo es abarcar algunas de esas muestras de injusticia de vivir en contra de Dios que se estaban dando de una manera más específica en el contexto de Corinto. Si leéis, por ejemplo, la primera idea que nos pone aquí, no erréis ni los fornicarios entrarán en ese reino de Dios. La idea de fornicación ya aparece mucho antes, lo encontráis en el capítulo 5, versículo 1, cuando está tratando un caso de fornicación no tratado dentro de la iglesia. La fornicación de la que está hablando aquí, de porno, de porneia. Fijaros que está haciendo diferencia del adulterio. La fornicación es una idea sexual mucho más amplia. Pero en el versículo 1, en el versículo 10, versículo 11, en el capítulo 6 que nos encontramos ahora, y luego en el versículo 13, en el versículo 15, versículo 16, en el versículo 18, en el capítulo 7, y así constantemente nos habla del que se une con una ramera, porneia, porno, por tanto a aquellos que viven y actúan en fornicación. En el capítulo 10 también nos lo va a hablar. Parece ser que es una idea que se estaba dando, o un pecado, o una manera de expresar la injusticia y vivir injustamente, los injustos, que se estaba dando en Corinto. Algo que podría ser muy común, el paganismo, etc. Pero caramba, si es que esto se está dando hoy en día, y creo que se está dando de una extensión mucho más grande. ¿Qué pensáis que es que un creyente pueda estar en esta fornicación con Internet? O que esté buscando esta perversidad sexual de tantos aspectos y de tantas formas. En segundo lugar, nos habla de la idolatría. Bueno, la idolatría en aquel momento se podría expresar acerca del paganismo y podríamos pensar de hoy también de la idolatría que hay con respecto a las imágenes de escayola que vemos en nuestro propio país. Pero la idolatría es un concepto también muy amplio y muy extenso, que se podría dar en Corinto de una manera, pero que se puede dar hoy también, cuando ponemos nuestra confianza en las cosas materiales, cuando quitamos nuestra relación con el Señor y la sustituimos por otras cosas en nuestras propias vidas, que pensamos que las cosas van bien, pero en realidad lo que estamos poniendo nuestra fe, nuestra confianza, son en cosas materiales, quizá en la suerte, o quizá en personas o en ideas. ¿Qué tenemos que decir del adulterio? Porque nuestro Señor Jesucristo lo ha dejado muy claro. Claro, no es igual en un adulterio físico, donde hay una infidelidad clara entre el matrimonio con una tercera persona, pero también el Señor nos ha dicho que el adulterio en el corazón es una gravedad de pecado y que mucha gente o muchas personas pueden tener esta aventura, entre comillas, y esta actitud que es infidelidad dentro del matrimonio. Entramos en el cuarto lugar de estos 10 ejemplos que tenemos en este pasaje con el afeminado, con el dulce y suave de los hombres, aquel que la naturaleza y Dios le ha dado un sexo y está buscando otro sexo, como si pudiera engañarse a sí mismo y que el pequeño se haga grande y alto y el feo se haga hermoso y el hombre se haga mujer o la mujer se haga hombre. Es un engaño y lo podemos ver como si fuera algo natural en nuestra generación cuando era algo sobrenatural, antinatural, como lo podemos ver en Corinto, que se está dando hoy en día. O cuando nos habla aquí del que se echa con varón, o el sodomita, el de la homosexualidad, la expresión y la situación de hoy en día. No cerremos los ojos, no erréis, no os engañéis, no os dejéis engañar ni por Satanás, ni por el mundo que nos quiere seducir, ni por tu propio corazón. La Escritura nos habla claramente de estas ideas y de estas cosas. Los injustos, es decir, estos
no heredarán el reino de los cielos o el reino de Dios. ¿Qué tendremos que decir del ladrón que nos dice aquí? O del avaro, o del borracho. La medida de la borrachera es muy amplia, pero cada uno tiene que mirar su propio corazón, la adicción que pueda tener a ciertas drogas o al alcohol. Aquí ya está poniéndolo las cosas un poco más duras y más difíciles. Los maldicientes, los que maldicen, los que tienen el mal lenguaje, los que desean mal de otros, no heredarán el reino de Dios. Esto es lo que está diciendo aquí Pablo a los corintios y nos lo está diciendo a nosotros. Y en 10º lugar, los estafadores. La gran condena que tenemos muchos con respecto a Hacienda, o de pagar nuestros impuestos, o de ser legales en nuestros negocios, o cómo estafamos de muchas maneras y de muchas formas en diferentes circunstancias. No se estafa únicamente con el dinero, se estafa con el tiempo y se estafa con los afectos. Y lo que tenemos que tener muy claro, nos está diciendo Pablo con respecto a estas 10 cosas, hermanos de Corinto, no erréis. Estos no entrarán en el reino de Dios, no lo van a heredar. No es una lista completa, quizá en nuestras circunstancias tendríamos que hablar de otros pecados que son muy comunes. Quizá hay algunos pecados que algunos de nosotros no tenemos problema de cometer. Que podamos decir, nunca me van a encontrar con esta falta. Algunos de vosotros no tenéis ningún problema con el dinero, otros sí. Algunos de vosotros o de vosotras no tenéis problema con el sexo, otros sí. Pero recordar que esta es una lista representativa en Corinto y que en nuestra situación de cultura y en nuestra ciudad y en nuestra época, quizá la representación de los pecados para esa injusticia serían diferentes. La codicia puede ser algo que pueda estar muy cerca de nosotros. La hipocresía. Es muy fácil ser hipócrita en este tiempo. En el tiempo de Pablo no era tan fácil. El que era creyente, el que era cristiano, enseguida se podría ver. La situación de la persecución en algunos lugares hace muy claro quién es creyente y quién es no. En nuestro tiempo es muy fácil camuflar nuestra fe o camuflar nuestro paganismo. Y venimos a la iglesia y actuamos de una manera correcta delante de los hombres o delante de los creyentes y nos da la sensación de que somos creyentes cuando en realidad somos injustos. La hipocresía es una realidad muy venenosa en nuestra sociedad y tantos otros pecados que pudiéramos señalar. Hoy en día la rebeldía en el hogar es un pecado muy grave que no podemos ignorar. Jóvenes, como nos quiera decir el Estado, que el gobierno puede hacer lo que quiera. Tú estás bajo la autoridad de tus padres y dependes de tus padres. Por supuesto que los padres se equivocan, pero la Escritura nos dice claramente, y es un concepto natural, que tenemos que honrar, y en eso abarca obedecer a vuestros padres. Y no hacerlo te hace injusto delante de los ojos de Dios. Y ser injusto te impide, un día te va a impedir, heredar el reino de Dios. Así que esta es la primera declaración contundente que nosotros en nuestro contexto tenemos que recordar. No está hablando de creyentes o no creyentes, está hablando de los injustos. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Pero venimos a la segunda declaración. Pablo, después de haber traído esta lista, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Esto erais algunos. Esto es importante que nosotros todos lo tengamos en cuenta, los creyentes. Por si acaso hay algún aspecto de vanidad o de orgullo, lo que tienes que recordar en este momento, estando en esta iglesia y en este lugar, ahora, es recordar de que esto erais algunos de vosotros. No penséis que estáis aquí
porque fuerais buenos, o porque fuerais justos, o porque fuerais mejores que otros. Es muy importante que nosotros, los creyentes, tengamos memoria de muchas cosas y entre ellas que tengamos memoria de lo que fuimos y de dónde hemos sido librados y de dónde hemos sido sacados. Saber de dónde saliste en el pasado. Que puedas recordar a lo largo de tu vida que te encuentras en este lugar no por lo que tú hiciste o porque has ganado con tu propio brazo, con tu fuerza. Que en otro tiempo tú estabas en ese estado. Quizá tú te puedas en este momento, por alguna circunstancia, levantarte con orgullo delante del mundo y decir que tú no eres como ellos. No te engañes, tú fuiste como ellos. Y cuando señalas a los injustos, es decir, a los fornicarios y a los mentirosos y a los codiciosos, etcétera, etcétera, tienes que recordar que tú venías de allí. Al pueblo de Israel eso en el Antiguo Testamento se le recuerda muchas veces. Y se le dice, por ejemplo, a Abraham, recuerda de dónde vienes. Y se le dice al pueblo de Israel, recuerda de dónde vienes. A Abraham dice, si no eras nadie, cuando estabas en la ciudad pagana. Y al pueblo de Israel le dice, pues si no eras nada más que un esclavo en Egipto cuando yo te libré. Y constantemente tienen que recordar al pueblo de Israel que no está allí por su brazo ni por su fuerza. Para vergüenza suya, lo estaba diciendo. Y a nosotros nos está diciendo otro tanto. Acuérdate de dónde vienes. Que algunos de vosotros erais así. Para vuestra propia vergüenza lo digo. En el capítulo 1, por ejemplo, de Corintio, al que hemos hecho referencia muchas veces, nos lo dice y lo tenemos que leer una vez más para recordarlo. Versículo 27. Bueno, el versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esto es algo que tengamos que hacer constantemente referencia para nuestras propias vidas, porque tenemos tendencia a olvidarlo. Tú no eres mejor que otros, ni tienes unas características naturales, espirituales diferentes a los otros. Pablo los conocía muy bien a la iglesia de Corinto y conocía a cada uno de ellos de una manera muy clara. ¿Habría alguno que en la iglesia fuera moral, que fuera éticamente ejemplar? ¿Habría en la iglesia gente que era honesta o gente trabajadora? Lo que tendrían que recordar todos aquellos que estaban ahora allí en la iglesia de Corinto, y tenemos que recordar nosotros, es que todos somos pecadores. El Señor Jesucristo lo tiene que recordar a los fariseos y a los judíos. No hay nadie bueno, si no solamente Dios. Y Pablo a los romanos, citando el Antiguo Testamento, también lo tiene que recordar. No hay justo ni aun uno. Todos fuimos pecadores de una manera muy clara. ¿Quién tiene su mente limpia y tiene su corazón limpio? Todos, fijaros bien. Todos los que estáis aquí en esta mañana habéis nacido lejos del reino de Dios. Ninguno ha nacido en el reino de Dios. Todos nacisteis en un mundo pecador. Todos fuisteis pecadores. Todos estabais en esta situación. Quizá no de una manera clara se puede hablar de uno de estos pecados, pero el que rompe un solo mandamiento se hace culpable de toda la ley. Esto es lo que éramos. Fijaros bien. La Escritura nos lo dice de una manera incluso más fuerte de lo que le está diciendo Pablo aquí. Todos, absolutamente todos nosotros, grandes y pequeños, no importa si naciste en un contexto cristiano o no, todos éramos herederos de un reino de condenación y del reino de los infiernos. Porque todos éramos pecadores y por tanto todos nacíamos con la condenación sobre nuestras espaldas.
No éramos mejor, aun cuando tampoco quizá fuéramos peor que otros. La Escritura lo dice de una manera clara, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Recuerdas esto? ¿Recuerdas lo que eras y recuerdas de dónde vienes? Esto es lo que nos está diciendo Pablo. Bien, esta es nuestra segunda declaración, este hecho de memorizar, de recordar de dónde vienes. Esto erais algunos de vosotros. Así que los injustos no van a heredar el reino de los cielos, y esto estábamos así, en esta condición, todos y cada uno de nosotros. Pero hay una tercera declaración que nos dice aquí, y esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto erais, pero ya no. Esto ya ha cambiado. Lo que nos está mostrando esta idea es el cambio esencial necesario que tiene que dar en nuestra vida. Esto erais algunos de vosotros, pero ya no. La cuestión que vamos a tratar en esta tercera declaración es importante, porque a lo mejor no. A lo mejor todavía tú no has sido cambiado. Y a lo mejor todavía estás en la injusticia. A lo mejor todavía no has sido tocado por la mano del Espíritu y no has entendido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No vas a heredar el reino de Dios. Pero lo que nos importa ahora a nosotros es ver si realmente el cambio que exige para entrar en el reino de Dios se ha operado en nosotros. Tenemos que señalar el cambio crucial y necesario. La Escritura lo repite varias veces, lo encontramos en Pedro, lo encontramos en Hebreos, lo encontramos en Levítico, a lo largo de toda la Escritura. Creo que esto es algo que los creyentes en particular tenemos que grabar en nuestra frente, en nuestro corazón, pero también en todos los miembros de nuestro cuerpo. Sin santidad nadie verá al Señor. No erréis, nos dice también. Sin santidad nadie verá al Señor. Esto lo solemos olvidar muchas veces. Uno puede llegar a pensar, decir, bueno, como yo he confiado en el Señor Jesucristo, puedo vivir y hacer lo que me dé la gana. Pero esto va en contra de todas las Escrituras. Pablo nos ha dado dos principios. La injusticia no puede heredar el reino de Dios, y esto erais algunos de vosotros. Pero ahora lo que se espera, dice, es que ya no seáis como ellos, que ya hayáis cambiado. Que este cambio es posible, sí, que se tiene que operar en vosotros, que es imposible por nuestros méritos, que es un milagro, lo va a dejar claro. No es por naturaleza, ni es por desarrollo, no es porque te rieguen en el mundo y de las circunstancias. No te va a caer sin que tú lo esperes. Tiene que haber un cambio en tu vida. Tiene que haber una transformación. El texto que estamos viendo, el contexto, lo que está diciendo es que hay pleitos y hay fornicarios dentro de la iglesia, que hay hipócritas dentro de la iglesia, que hay mentirosos, que hay codiciosos, que hay adúlteros. Y le tiene que recordar a los de Corinto y nos tiene que recordar a nosotros esto claro. Mirad, no os engañéis, no erréis, los injustos no van a heredar el reino de Dios. Nos podréis engañar a los demás, pero no podéis engañar a Dios. Si no hay un cambio en tu vida, es porque el Señor Jesucristo no ha operado, tú no has puesto tu confianza en el Señor Jesucristo y por tanto estás todavía en tus delitos y pecados. Vas a volver a la calle, vas a volver a tus negocios, vas a volver a tu perversidad y a tu engañoso corazón. Allá tú, con tu propia vida y tu propia alma. Pero lo que está diciendo aquí es que uno tiene que cambiar, que lo que fue ya no es, que esto fuisteis, pero ya ha acabado. ¿Cómo se opera este cambio? Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. ¿Cómo se opera? Bueno, la idea de que nos dice aquí de que ya habéis sido lavados,
los creyentes, ya habéis sido limpiados de vuestra vida anterior. Es verdad. Uno cuando tiene que venir delante del Señor en su testimonio tendrá que decir, es verdad, yo fui un adúltero, o yo fui un mentiroso, o yo fui un fornicario, o yo fui lo que pudiera ser en mi vida pasada. Y podemos recordar esto y nos hace temblar y nos llena de vergüenza. Si alguno de vosotros habla con orgullo de su vida anterior, se está engañando, porque eso es todo suciedad delante de los ojos de Dios. La idolatría nos condena por toda la eternidad. Pero cuando miramos hacia atrás podemos ver que dice, sí, pero ya he sido lavado, ya he sido limpiado de todo esto. Ya no dependo de la esclavitud de mis vicios o de mi confusión mental o emocional. Aquello que yo hacía es del pasado, ya no es del presente. Aquellas cosas ya no están en mi vida. Pablo, en su propio testimonio, dice, yo fui el más grande de los pecadores, pero yo fui el más grande de los pecadores. Ya no. ¿Has sido tú limpiado de tu vida anterior? ¿Has escapado ya de tus cadenas? ¿Las has roto? ¿Se han roto? Nos dice además que los creyentes que esperan heredar el reino de Dios han sido santificados. Bueno, en muchas ocasiones hemos hablado de esta idea de santificado. Santificados implica que ha sido apartado del mundo y puesto a los pies de Cristo, dedicados al Señor. Así que tú tienes que mirar. Ahora, ¿a qué te dedicas? ¿Te sigues dedicando a servir al mundo o ahora estás dedicado a servir al Señor? Porque los que van a heredar el reino de Dios son aquellos que han sido santificados. Y si tú no has sido santificado, es decir, si no has sido opuesto para servir a Dios o al Señor Jesucristo, es que entonces no vas a heredar el reino de Dios. ¿Estás tú dedicado al Señor? Es decir, ¿haces todo para la gloria de Dios, para honrarle y ensalzarle? ¿Vives para servirle? ¿Está tu voluntad sometida a la voluntad del Señor? Santificar significa que hemos alejado de nosotros el pecado o la dependencia del pecado y que nos hemos acercado y nos dedicamos al Señor Jesús y que tenemos una comunión íntima con nuestro Señor y con nuestro Dios. Santificar implica que es importante en tu vida la oración. Es importante y esencial en tu vida la palabra de Dios y someterte a la palabra de Dios. ¿Buscas con esfuerzo y con dedicación la comunión con los hermanos? Porque si estas cosas no son esenciales y principales, si no están en el primer lugar en tu vida, a lo mejor es que no has sido santificado. Y déjalo claro en tu mente y en tu corazón en esta mañana, si no has sido santificado, entonces no puedes heredar el reino de Dios. Esto es lo que nos está diciendo Pablo a Corintios y nos lo está diciendo a nosotros. Es esencial que hayas sido lavado de tu vida anterior, que hayas sido santificado, puesto a los pies y servicio del Señor y que hayas sido justificado, es decir, declarado justo delante de Él. ¿Qué es lo que ha hecho la obra de Cristo en tu vida? ¿Lo tienes como un símbolo religioso? ¿Tienes a Cristo como una referencia simplemente para imitar? ¿O tienes a Cristo como tu único Salvador? Si no tienes a Cristo como tu Salvador, no has sido justificado. Y si no has sido justificado, entonces sigues siendo injusto. Y si sigues siendo injusto, no vas a heredar el reino de Dios. Cuando nos está hablando de esto, fijaros bien la manera en que Pablo lo está escribiendo. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Estas tres acciones, que son complementarias, no están en orden cronológico, simplemente que son realidades que nos ocurren, están en pasivo. No es algo que tú puedas hacer, es algo que otro tiene que hacer en tu vida. Ya has sido lavado, ya has sido santificado, ya has sido justificado. Tú no puedes hacer nada. No está en tu capacidad, porque lo que está diciendo aquí no es algo natural.
es sobrenatural. No lo puedes producir por tus medios o tus características, no lo puedes ganar, no lo puedes comprar. Alguien tiene que hacerlo. Está en pasivo. ¿Quién lo hace esto? ¿Quién nos lava? ¿Quién nos santifica? ¿Quién nos justifica? Como hemos señalado anteriormente. Entonces Pablo, para que no hierren, no se equivoquen, los de Corinto lo dice, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, que nosotros necesitamos, vosotros, ahora, cada uno de vosotros los que estáis aquí en esta mañana, necesitáis ser lavados de vuestra vida de pecado. Y necesitáis ser santificados, traer vuestra vida, vuestra mente, vuestro corazón a los pies del Señor Jesucristo. Y necesitáis ser justificados, es decir, que seáis declarados como justos delante de Dios en el trono del juicio. Pero que esto no está en vuestra capacidad, necesitáis que alguien lo haga. ¿Quién lo va a hacer? Lo dice la Escritura, lo dice en muchos lugares. Pablo lo enfatiza en sus cartas una y otra vez, en el nombre o por la obra, la persona de nuestro Señor Jesucristo. No os engañéis, mirad, si vosotros pensáis que porque vengáis unos cuantos domingos a la iglesia vais a ser lavados de vuestros pecados, os estáis engañando. Si vais a incluir algún tipo de religiosidad en vuestras vidas, voy a tener un estudio bíblico con alguien de la iglesia, o voy a leer la Biblia de vez en cuando, voy a levantar mi voz en cánticos, os estáis engañando, no es por ritual, no es nada que tú puedas hacer. Tú no puedes hacer nada porque terminarás tus cánticos y seguirás viviendo en la vida de perversidad y la vida de injusticia, por tanto, en la vida de pecado. El que tengas unos ritos religiosos, por muy evangélicos y bíblicos que sean, no dejarán de ser ritos vanos que no sirven para nada. Lo que nos va a traer ese lavarnos de la vida anterior y traernos a los pies del Señor Jesucristo para ser declarado justo delante de Dios no puede ser otro, porque no hay otro nombre, no hay otro mediador entre Dios y los hombres que nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto, los de Corinto y nosotros tenemos que enfatizar y declarar contundentemente que si no tienes al Señor Jesucristo en tu vida y si Él no hace la obra que tú no puedes hacer, entonces no heredarás el reino de Dios. Este rendirnos a la persona, es decir, poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo, es por el Espíritu de nuestro Dios. Es por la obra del Espíritu. La obra del Espíritu para la salvación es irresistible. Pero la tristeza es que por algún tiempo, quizá ahora, tú estás resistiendo al Espíritu. Si no eres creyente o eres un creyente hipócrita y falso, si te has engañado por cierta superficialidad en tu vida, estás resistiendo a la obra del Espíritu. Fijaros bien, el hecho que estés aquí en esta mañana y que estés escuchando el Evangelio o que puedas tener la Biblia en la mano es una obra del Espíritu. El Espíritu te está hablando. El Espíritu de Dios está obrando en tu vida y te está señalando lo que es feo, lo que es pecado, lo que es ofensivo delante de Dios y te puede condenar al infierno por toda la eternidad. El Espíritu está obrando en ti, pero te está diciendo que tú no puedes hacer nada, que no está en tu capacidad, que la obra es de Cristo completa, de principio a fin. Pero si aún no has hecho a Cristo como tu Señor y Salvador, estás resistiendo al Espíritu y por tanto no podrás entrar en el reino de Dios. Si en este estado, en estas circunstancias y en este momento la justicia de Dios te llama a su presencia, ¿qué le vas a responder? ¿Que si has escuchado la voz del Espíritu porque le has resistido porque el mundo te ha engañado? ¿Le vas a decir que pobre tu corazón, que te ha confundido los sentimientos y que no has visto a Cristo como tu único Salvador? No heredarás el reino de Dios, no hay excusa. Pero ahora lo que nos está diciendo es que es posible. Es posible que seas librado de tus cadenas, que puedas romper esas cuerdas que te atan al pecado y a los vicios, que es posible poder venir y poder descansar en la obra y la persona del Señor Jesucristo,
Que es posible que se haga una declaración de que un hombre o una mujer tan injustos y pecadores como tú sea declarado justo delante de Dios si dejas de resistir la obra del Espíritu en tu vida y aceptas a Cristo como tu Salvador. Es la obra de Cristo aplicada por el Espíritu. Pero esto no se lo está diciendo al mundo. Yo te estoy hablando a ti como si no fueras creyente, pero eso lo está diciendo a los creyentes. Está hablando a la iglesia, a los que decís ser creyentes, a los que estáis viniendo de una manera regular y pensáis que todo ya está hecho. Os lo tenemos que decir, y con esto terminar. Lo que dices tener se tiene que ver. Si dices tener algo, lo tenemos que mostrar, tenemos que verlo. Es decir, si has sido lavado, se tiene que ver que has sido lavado. Si has sido santificado, se tiene que ver que has sido santificado. Si has sido justificado, por tanto, no puedes ser injusto. Lo tienes que mostrar, lo tenemos que ver en tu propia vida. Y me temo que muchas veces los creyentes actuamos de manera contraria. Hermanos, hay entre vosotros fornicación, ¿cómo es esto posible? Hay pleitos y contiendas en medio de vosotros, ¿cómo es posible? Hay orgullo y hay vanidad, os creéis más grandes que los demás, ¿cómo es esto posible? Tengamos que luchar con nuestras propias inclinaciones carnales. Pero recordemos esto. Recordar esto, hay un reino, hay un cielo, hay un Dios que ha extendido sus manos. Nuestro Señor Jesucristo, que prepara morada para nosotros, está a nuestro alcance, ya es nuestro. ¿Qué importa las cosas de aquí y las penurias que aquí podamos pasar si ya tenemos seguro la herencia que ha ganado nuestro Señor Jesucristo para nosotros? Lo único que se espera de ti es que extiendas las manos y aceptes esa herencia y que un día puedas heredar lo que ya está preparado para ti. Amén. Amén.